acontecimientos y decidieron convertirlo en un centro de interpretación que a través de los restos que quedan, fotografías y documentos, se da una imagen de lo que llegó a ser el lugar y de las prácticas que se realizaron en él. Al lado, con toda la contaminación lumínica, tenemos el mercado de Triana, que junto con el mercado de la calle Feria son los dos mercados más antiguos de la ciudad de Sevilla. Actualmente tenemos como 20 y pico mercados de abasto, pero los dos más antiguos, como os decía, es este y el de la calle Feria. El mercado de Triana se realizó a principios del siglo XIX, parte de él está realizado sobre las ruinas del castillo de San Jorge y tiene remodelaciones de los siglos XX y XXI. Por si entráis y le echáis un vistacillo, pues para que sepáis que está bastante moderno por esas remodelaciones. Lo que hay dentro, pues puestos de alimentos que venden comidas hasta el mediodía y después por la tarde se quedan algunos locales abiertos como un tabla de flamenco, algunos bares, un taller de cocina andaluza que normalmente enseña a cocinar paella en inglés. Ya me diréis que tiene eso de andaluz, cuando la paella es de Valencia y el inglés no es que sea nuestro idioma predilecto. Typical Spanish es lo que vende, así que pues paella en inglés. Os lo comento por si venís por la mañana o venís por la tarde, pues para que sepáis que el ambiente es muy diferente. Y ahora vamos a bajar. Puente de Triana. El puente se llama así, por el barrio al que cruza, pero originalmente fue el puente de Isabel II, ya que fue ella la que decidió realizarlo en el siglo XIX. La reina Isabel II viajó a París, donde vio un puente que le gustó muchísimo, que es el puente del Carrusel, y vuelve aquí con la idea de hacer uno muy parecido. De hecho, incluso se trae un artista parisino, que es Eiffel, el de la torre, para que realizase este puente con gusto francés. Hasta este puente de Triana o puente de Isabel II, Sevilla no tuvo un puente de hierro. Anterior a este puente, ¿qué es lo que había? En época romana, ellos realizaron una expedición hacia este lado, pero no encontraron nada que les interesase. Así que decidieron no realizar ningún puente, para qué malgastar tiempo y dinero, si casi que no iban a cruzar a este lado. De hecho, Sevilla es una de las pocas ciudades que formaron parte del Imperio Romano que no tienen puente de aquella época. Porque como os digo, ¿para qué? En ese momento el que quisiera cruzar de un lado a otro, lo que haría sería pagarle a un barquero que le llevaría de una orilla a la otra. En el siglo XI, en época musulmana, ya se realizó un puente, que es el denominado puente de barcas, que consiste en colocar una barca una detrás de otra, en cada extremo de la barca colocar un ancla para que la barca no se moviese y encima colocan tablones de madera para que el paso de un extremo a otro pues se hiciese mucho más fácil. Os voy a enseñar un ejemplo de ese puente de barcas. Pues solo si me lo imagino como lo has contado, tela, ¿eh? Ya, Pues sí, tal y como me lo has contado. Sí, claro. No tendría que hacer así el puente, yo por ahí no paso. Hostia, de la compra. Ese podía ser un efecto tuyo. De la mañana, hostia, de mañana, pues. ¿Qué digo? Me cago en la leche. Una vez que habéis visto este puente, ¿cuánto pensáis que duró? ¿Una vez qué? ¿Cuánto duró? Bueno, mariposo que me pasó. Y cayó al agua. Un maremoto a lo mejor. Por ahí se fue. Eso por poco que viniera, se lo ¿La habéis llevaba dado huida entonces? Claro, que en muy pocos años duraría eso en pie, me parece. Años. No, al contrario, si hasta el terremoto fue hasta el siglo XVIII. Hasta que se hizo este, para comunicar las dos partes. ¿Cuánto tiempo duró eso? Duró menos de lo que estáis diciendo. Duró 7 siglos. ¿7 siglos? Nada. Por eso habéis hablado del siglo XVIII, siglo XIX, ya os digo. Eso nada. Duró hasta el XVII. Eso nada. A ver, muchas veces me comentan que el puente duró hasta que tuviese que pasar un barco, hasta que hubo una riada. No sé si sabréis que esto no es el verdadero cauce del río Guadalquivir. El verdadero cauce del río está un poquito más para allá. Esto es una dársena que se abre en época visigoda, que se une con el río Guadalquivir, que tiene agua del río Guadalquivir, pero como os digo, llega un momento para allá en que se acaba y entonces el movimiento que tiene el río original no lo tiene todo esto. Así que, pues bueno, riadas y todo eso hemos tenido la verdad que bastante pocas. De hecho, que yo sepa, solamente hemos tenido 2 en toda la historia de la ciudad, y en el caso de que subiese o bajase el nivel del río, pues las barcas subían, bajaban, que por eso no hay problema. El problema tendría los que tuvieran que pasar, pero el puente no. En cuanto al tema de los barcos nunca llegaron a pasar más allá de este punto. Como os comentaba,
No me asuste. No me asuste. Como os comentaba, detrás de la Torre del Oro estaría el puerto, los barcos llegarían hasta aquí, desembarcarían, llevarían sus mercancías al centro de la ciudad, que está un poquito más para allá para adentro, y para qué van a ir más hacia allá si no había absolutamente nada. No tenía mucho sentido, así que ya os digo, los barcos nunca llegaron a pasar más allá de aquí. El mayor problema al que se tuvo que enfrentar ese puente era el material, que estaba hecho de madera. Y la madera, pues al estar tanto tiempo en contacto con el agua, llega un momento en que se pudre. Cuando una barca se estropease, pues lo que se hacía es que se cambiaba por otra y ya está, y como nuevo el puente. Entonces, por eso el puente duró desde el siglo XI que se realiza hasta el siglo XVII. En el XIX ya se realiza este que tenéis aquí, que como os comentaba es el primer puente de hierro de la ciudad, pero actualmente es el puente más antiguo. Hemos comenzado por el de San Telmo, que se realizó en el primer tercio del siglo XX, y todos los demás puentes que podáis ver, tanto hacia allá como hacia allá, son puentes realizados a lo largo del siglo XX e incluso algunos casi que pegados al siglo XXI, porque se realizaron para la Exposición Universal de 1992, a tan solo 8 añitos de la exposición. Yo los considero puentes jóvenes porque fue cuando yo nací. Bueno. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Nada? Ese puente dices que era de hierro, sin embargo se ve la construcción de piedra. Lo reforzaron No, ya en su día. Es de hierro. O sea, todo lo que hay entre pilón y pilón es hierro. Hierro. Pero el Claro. exterior no se ve como de piedra, eso es piedra. Claro, piedra los pilares, pero Claro. lo que hay entre pilar y pilar es hierro. Es hierro. Es hierro. Claro. Es hierro. Hierro, Pero claro. se hizo a la vez, los Que con el pilares, efecto los para pilares ser pertenecen al diseño original. Sí, claro. O sea, a ver, el No es puente ya romano digo- ni nada, Claro, la base, nada. el puente es de hierro porque ya os digo, es el primero que, aunque no sea en su totalidad, pero casi que la mitad o la mayor parte es de hierro. Pues si no tenéis ninguna duda, si no tenéis ninguna pregunta, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por habernos elegido, por repetir, que nos hace muchísima ilusión. Al final de cada ruta ya sabréis que solemos pedir 2 favores, el primero es el comentario en TripAdvisor y el segundo, si queréis repetir otra vez o recomendarnos a alguien, pues ya os digo, todo lo que nos ayuda a crecer se agradece. Espero que el tiempo que estéis aquí en Sevilla... Ay, muchas gracias. Espero que el tiempo que estéis aquí, que disfrutéis, que veáis muchas cosas y a ver si nos volvemos a ver en alguna otra ruta. Ojalá. A vosotros veo en un ratito. Ojalá. Perdona, el del flamenco sale de esta plaza. Cuando quieras. Ella. Porque María Luisa es... Mañana a las 8 hay que Bueno. levantarse. Mañana a las 8:30. Por la mañana, ¿qué coño? Mañana que nos quedamos a las 8:30. Como acabáis de hacer una ruta conmigo, A la hora de hoy, me lo- no voy a repetir mi No, nombre otra vez. ahí está. Mencionamos exactamente, toda la introducción la puedo obviar, directamente al grano. Antes que nada, la ruta empieza aquí en Triana, terminamos en el barrio de Santa Cruz por lo de la carbonería. Antes que nada, aclararos que no sacamos ningún beneficio llevándoos para allá, sino que simplemente a la hora de montar la ruta, pues vimos que era una buena forma de terminar para, como os digo, si queréis os quedáis y veis el espectáculo, si no os vais, yo os enseño el sitio, porque vais a ver que es un sitio un poquito complicado de encontrar, pero ya os digo, una vez que estemos allí, cada uno podéis hacer lo que queráis. Aquí os voy a hacer una introducción sobre la ruta, porque bueno, el flamenco es algo muy conocido, muy característico de aquí de España, sobre todo del sur de Andalucía, que es donde nace. Crece en un territorio que ahora mismo comparten Sevilla, Huelva y Cádiz. Estamos ahí las 3 ciudades peleándonos entre sí, pero lo que es seguro es que nace aquí en el sur, como os decía, así que es algo muy característico y yo con esta ruta lo que voy a intentar un poco es romper los tópicos que hay en torno a él, que conozcáis las características principales y la evolución que va teniendo aquí en la ciudad de Sevilla, que es donde está. No sé si sabréis que el flamenco ha sido recientemente nombrado como Patrimonio Cultural y Material por la UNESCO y desde este nombramiento como que muchas personas lo quieren conocer, pero lo quieren conocer profundamente, no se quieren quedar en la superficie de ole ole y tocar las palmas. Antes que nada, el flamenco no tiene una fecha de origen, no tiene un autor, sino que es un estilo musical que siempre se ha ido basando en algo anterior, que surge de la mezcla o de la influencia de otros estilos musicales. Así que si nos ponemos a analizar esas influencias, pues no llegamos a una fecha en concreto. Yo lo que sí os voy a dar 4 fechas clave que marcarán como la base del flamenco y a partir de ahí pues ya vamos montando nuestra historia. La primera fecha clave será el año 1248, que es cuando el rey Fernando III viene aquí a Sevilla y expulsa a los musulmanes. A partir de ese momento Sevilla pasa a estar bajo dominación cristiana, pero esos cristianos conviven con judíos y conviven con musulmanes. De la mezcla de estas 3 culturas, o mejor dicho, de la influencia de la música de estas 3 culturas, nacen lo que conocemos como cantos populares andaluces.
que sería la base del flamenco que conocemos hoy día. De hecho, si escucháis alguna canción que tenga reminiscencia de ese mundo flamenco, pues precisamente viene de la influencia de esos cantos populares andaluces. La segunda fecha clave sería el siglo XV, que es cuando los gitanos llegan aquí a Sevilla. Los gitanos no son los inventores del flamenco, como os decía, existe desde antes, pero sí que es verdad que ellos, una vez que entran en la historia, van cogidos de la mano, se convierten en un elemento fundamental. Cuanto más se conozca a los gitanos, pues mejor se conocerá el flamenco. Como os he comentado ya en Triana, el origen de los gitanos no lo podemos saltar y pasar a la tercera fecha clave, que sería el siglo XVI, que es cuando muchos de estos gitanos viajan hacia América. Como os comentaba, como son los que no tenían nada que perder, pues ellos se van para allá. Y yo suelo decir que los flamencos, o sea, que los gitanos y el flamenco son como especie de esponja, lo absorben todo. Cuando esos gitanos vienen de América, se traen muchísimas influencias, se traen nuevos sonidos que formarán parte de la historia del flamenco aquí en la ciudad. Y la cuarta fecha clave sería el siglo XVIII, que es cuando se comienzan a tener vestigios. Como los que más se dedicaban al flamenco eran los gitanos y eran personas analfabetas, no sabían leer ni escribir, todo se transmitía de forma oral. Por eso cuando una persona fallecía se decía que un poquito del arte había muerto con ella. Lo mismo, pues conocía alguna melodía o entonaba una canción de una manera específica que al no tenerla recogida en ningún soporte, cuando esa persona fallecía, pues ese conocimiento se perdía con ella. A partir del siglo XVIII ya se tienen textos, ya se tienen canciones escritas y esto pues ayuda a que se conozca y a que se conserve mucho mejor la historia del flamenco. Nosotros a partir de ahora vamos a ir viendo diferentes monumentos, diferentes lugares que nos van a ir dando las diferentes etapas del flamenco aquí en la ciudad. Así que si os parece, nos vamos ya para la primera. Es que es muy raro que tú estés hablando. Callada, bueno, hombre, hay un tiempo pero para no cada tienen una estructura específica o tienen una melodía específica que yo cuando hablo del flamenco hablo de Es que esta chica habla muy bajo esta mañana. Y yo estoy un poco teniente, ¿eh? A mí también me gusta escuchar. Entonces o me meto muy encima así y la veo o si no, no me acerco. Lo que vais a ver en los tablados, por ejemplo, es lo básico, es con lo que empezó el flamenco. Ahora vais a ver la parte privada, por decir, la parte familiar, y cuando el flamenco se profesionaliza, que es una parada, que cuando se flamenco, pues Solo van a las palmas. Estamos perdiendo todo, ¿eh? Sí. Bueno, después parando un poquito, no grabo nada. Cuidado. En cuanto al transporte, a ver, el tranvía se hizo porque antes la dos zonas, por ejemplo, la más zona era el centro y Medellín Plaza, que es un centro comercial que está por la zona. Eso no se interesa, tenemos que se ocupan los dos. ¿Y qué pasa? Que claro, que con el paso del tiempo el centro se fue haciendo cada vez más peatonal. Entonces se dieron cuenta de que no había una manera de unir el centro con Nervión Plaza e hicieron el tranvía. ¿Qué pasa?
que es que hemos dejado de ir allí. O sea, ya no compramos ni en el centro ni en el Guión Plaza. ¿Por qué? Pues porque vamos a poner por aquí. En septiembre del año pasado inauguraron la Torre Pelli, que está el primar, que era nuestro primer primar. Era nuestro primer primar, pero ahora se parece que hace unos cuantos meses, en septiembre, inauguraron un centro comercial, que es el centro comercial más grande de Andalucía, que es el Lago, que tiene un primar más grande todavía. ¿Dónde está ese? Eso está bastante lejito. Pero vamos, en el Prado de San Sebastián hay un autobús que lleva directamente para allá, que es el 35, va en dirección Palmas Altas. Apunta. No traigo boli. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién Que trae claro, boli? ya el tranvía no lo coge nadie. O sea, no es un medio de Mándame un transporte que la gente utiliza. Yo aquí ahora. Entonces, Aquí lo que más se utiliza es el Tusam, son los autobuses, porque es lo que une todas vale, Sevilla. yo para irme al centro comercial más grande de Andalucía, que tengo que coger el autobús. En el Prado de San Sebastián, la línea 35, dirección Palmas Altas. Prado de San Sebastián. En la universidad, ¿os acordáis de la universidad que tiene un descampado que es un aparcamiento? Sí. Pues en esa acera, en esa calle, está el 35, que os lleva directamente al centro Prado de San comercial. Sebastián, número autobús. 35, 35. Y me bajo la parada. Dirección. Palmas Altas. Dirección Palma Santa. Pero vamos, es la única de esto que tiene. O sea, me refiero, o vas para allá o de allí vienes para Sevilla. Oye, pero lo he hecho en otro sitio. ¡Me has reído! Que al final la compro, ¿eh? Veniros para acá, Sí, a por la si no os maleta, importa. Al final maleta y el vestido la negro. patio, ¿eh? Tienen que ser para Made in Japan, esa de la buena. Aquí tenéis un antiguo patio corral de vecinos, que es la ¿Cómo, típica ¿Cómo se llama el centro comercial ese? lago con H al final. Somos muy cariñosos nosotros. Como os decía, aquí tenéis un antiguo patio corral de vecinos, que sería la típica edificación donde vivirían los gitanos, sobre todo en el siglo XVI. Para que os hagáis una idea, sería como un bloque de pisos de hoy día, de como mucho 3 pisos de altura, con un patio central, en torno al cual estaban todas las casas, o hacia el cual daban todas las casas, y por cada planta vivirían entre 4 o 5 familias de hasta 10 miembros cada uno. Y además, por cada planta se compartiría baño y se compartiría cocina. De manera que aunque uno viviese con su familia de sangre, por así decirlo, pero al compartir tantos espacios comunes, pues todo un corral de vecinos terminaba siendo una gran familia. Aquí tenemos nuestra primera etapa del flamenco, que es la etapa corrales de vecinos, que va desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, hasta el año 1860. Durante estos años los gitanos cogerían una silla, se irían al patio, harían como un corrito y hablarían de su día a día. Y se dice, echaros para acá, si nos importa. Estupendo. Como decía, se dice que en la sociedad que tiene una de sus mayores características el habla, pues al final se termina desarrollando la poesía o la música. Así que esos gitanos, pues de hablar de aquí de su día a día, al final terminarían desarrollando el flamenco. La misa. Para ir entrando en materia, el flamenco tiene 3 características básicas: el cante, el baile y el toque. Aquí solamente veríamos el cante, es decir, no habría ningún instrumento, no habría ninguna melodía acompañando ese cante. El primer instrumento que se añade al flamenco, que se hace ya en la segunda etapa, en el siglo XIX, que es la guitarra, y a partir de ahí se añaden todos los demás, pero aquí, como os decía, pues simplemente sería la voz a capela. Y las palmas. Nada, tampoco, solamente la voz. Las canciones, pues no serían canciones melódicas como podréis imaginar, sino más bien serían como quejidos, serían como llantos. Los gitanos, al hablar de su día a día, pues no tratarían temas muy alegres y, por decirlo de alguna manera, ellos utilizarían el flamenco como una especie de catarsis. A través de él, pues, expresarían todo lo que, exacto, todo lo que llevaban dentro. Entonces, como os digo, sería algo más bien salido de las entrañas, con fuerza, con rabia. La mayoría de los pisos de los corrales de vecinos, de los patios de vecinos, fueron destruidos, entre otras cosas porque cuando los invitan a salir, pues los destruyen para que no tengan a dónde volver. Entonces se han quedado muy poco en pie y los pocos que se han quedado, pues los han tenido que ir remodelando, porque claro, al ser desde el siglo XVI, pues o se remodelan o se vienen abajo. En este caso, ya cada piso tiene su cocina, tiene su baño privado y han cambiado algunas cosas, pero lo que son las características generales las intentan dejar intactas.
sigue estando el patio central, sigue teniendo como mucho 3 pisos de altura. Ya os digo que lo que son las características generales intentan no tocarlo mucho. Lo que pasa que obviamente es una vivienda privada, hay vecinos a los que no les importa que estemos aquí, hay otros que me han echado algunas veces, entonces obviamente pues los tenemos que ver desde aquí, desde la reja, no podemos entrar. O sea, si por mí fuera lo enseñaba, pero ya os digo, no está en mi mano. Para nuestra segunda parada tenemos que cruzar el puente de Triana y para no hacer el mismo camino hasta aquí vamos a pasar por dentro del mercado, aprovechando que está abierto, con eso le echáis un vistacillo y así pues también tenemos un camino más corto. Vale. Vámonos para allá. Al entrar a la izquierda tenéis una rampa, porque nosotros vamos a subir unas escaleras. Vale. Para que Perfecto, sepáis. genial. Dime. Sí. El nodo es el lema de la ciudad de Sevilla, que por eso lo ves por todos lados, porque está todos los relatos Hola, buenas. lleva ese nombre. Alcantarilla, farola, todo lleva ese nombre. Es una frase que Alfonso X el Sabio tiene, tuvo un hijo, Sancho, que cuando tuvo una cierta edad piensa que tiene más apoyo que el padre, que le puede destronar y gobernar en su lugar. Cuando Alfonso X el Sabio se entera, pues se pone a buscar apoyo por lo que en ese momento sería España, porque a la hora de enfrentarse el que tenga más apoyo es el que gana. Y Sevilla apoyó a Alfonso X el Sabio. Fueron de las pocas ciudades que lo hicieron, porque cuando llega la hora de enfrentarse se ve claramente que el que va a ganar es Sancho. Y algunas ciudades incluso que cambiaron de bando, pero Sevilla no. Sevilla permaneció siempre fiel a Alfonso X el Sabio. Sancho, aunque ve que obviamente pues, lo tiene ganado, no quiere gobernar teniendo territorios en contra. Decide perdonarle la vida al padre, que él siga gobernando, y cuando fallezca, gobierna él, pero sin usurpar el trono. Y Alfonso X el Sabio se da cuenta de que su hijo le ha perdonado la vida gracias a la fidelidad de Sevilla. Le escribe una carta agradeciendo esa fidelidad y, entre otras cosas, en la carta pone la frase «Sevilla no me ha dejado». Pero el «no me ha dejado» lo pone con un «no», una madeja y un «do». A la hora de leerlo se leería «no me ha dejado», pero a la hora de escribirlo se escribe más corto. Y a todo, y nosotros que todo lo que sea cortar nos encanta. La madeja. Esto que Lo estoy viendo continuamente. aquí lo tenéis. Todo el nodo que es lo que está No explicando. me ha dejado. No me ha dejado. No me ha dejado. No me ha dejado. Bueno, ya hace como ahora cuánto. Sí, ya. Ay, hijo. Y es como, o sea, desde el siglo XIII es nuestro lema y todo lo que tenga que ver con el ayuntamiento o empresas que lo tengan que ver el ayuntamiento o llevan el logo o llevan la madeja. Es algo muy característico de aquí. O el nodo entero o la madeja. ¿Y vosotros por dónde vais? Cuidado. ¿Por dónde van? No, aquí a la izquierda donde Ah, vale. Ah, vale. Por aquí por la izquierda está la Luis, por aquí. Vale. Ah, vale. Ah, mira. Pasta artesanal ecológica. Fíjate.
Joder, oye, me ha parecido curioso que pones ahí prohibido comer y beber fuera del mercado, me quedó dentro. Perdón, ¿quién eres? Opa. Ve, fíjate. Ah, no vea, no vea. ¿Qué? ¿Cómo vais? Déjame comer delante. Cuando fui hace casi 30 años. Pero del 92 no sé nada de aquí. Es de la isla de la Cartuja que me han dicho que estamos abandonados. Hombre, si tengo que estar... Tenemos cantantes femeninas famosas, al igual que tenemos bailarines masculinos famosos. Aprovechando esto, pues comentaros nuestra segunda característica del flamenco, que es el baile. El baile original, el baile puro flamenco, es caos. No caos en el sentido de desorden, sino caos en el sentido de improvisación. Un bailarín o una bailarina lo que intenta es que a través de su expresión corporal el público llegue a sentir o llegue a imaginar lo que la música le está haciendo sentir a él o a ella. De manera que hasta el último momento pues no se sabe muy bien cuáles son los pasos que va a seguir. Muchas veces la gente me pregunta, bueno, en un espectáculo, si es algo que ya lo han ensayado o algo que ya han hecho muchas veces, ¿puede haber coreografía? Sí, pero aquí entra lo que yo llamo factores internos. No es lo mismo que una persona se levante súper feliz, que se levante cabreada, que se levante triste, porque el flamenco en general es sentimiento, entonces dependiendo del estado de ánimo de cada uno, pues eso repercute en este caso en el baile. Entre otras cosas, porque si el bailarín o la bailarina intenta conectar, de alguna manera tiene que interactuar con el público, pues ya os digo, no es lo mismo que se levante bien, que se levante mal, que en fin, que eso también influye. También en relación con el flamenco en general, nosotros solemos decir que una persona tiene duende o no lo tiene. El duende no se puede aprender, no es como aprender a bailar, que tú entras en una academia y te enseñan los pasos, el nombre y tal, sino que ya os digo, con el duende tienes que nacer, exacto. Lo que tiene duende. El duende, yo diría que más que nada es como está la parte técnica, que es eso, saberse los pasos, saberse el nombre de los pasos y tal, y después está otra parte que es la que te termina gustando, por así decirlo, lo que hace es que, ya os digo, que el público y el bailarín o la bailarina conecten. O sea, que el flamenco auténtico no se ensaya, se improvisa. Exacto. A ver, se puede ensayar, te digo, hay espectáculos que tú puedes ensayar obviamente con el guitarrista, con los músicos y tal, y puedes ensayar para más o menos, por decirlo de alguna manera, tener una orientación de lo que va a pasar. Pero realmente es improvisación en el sentido de lo que os comentaba. Como decía, una persona que, por ejemplo, sabe los pasos que tiene que hacer, cuando llega realmente el momento de hacerlo, no lo va a hacer igual según el estado de ánimo que tenga. Por eso os digo que puede haber algo ensayado, pero que realmente es lo que sale en el momento, lo que realmente, por decirlo de alguna manera, sería el flamenco de verdad, claro.
También deciros que, pues bueno, los tablaos, o sea, la mayoría de los cafés cantantes terminan siendo tablas de flamenco, y aquí suelo avisar de las trampas para turistas, porque sobre todo desde que los asiáticos se han puesto a tope con el flamenco, sobre todo los chinos y los japoneses, que son los que más pasión tienen. De hecho, no sé si sabréis que los japoneses, bueno, tienen en algunos colegios la asignatura de flamenco, para ya desde pequeños le van enseñando a los niños, y claro, pues cuando llegan aquí no se pueden ir si ven un espectáculo de flamenco. Entonces, como ellos pagan lo que tengan que pagar por ver un espectáculo, además piensan que cuanto más cueste el espectáculo, de mayor nivel es, y no tiene nada que ver. Hay tablaos que os cobran 50 euros diciendo que es el mejor espectáculo que vais a ver en vuestra vida, y a lo mejor es exactamente lo mismo que otro que te cobra 15-20 euros. Lo normal por persona es precisamente ese precio, 15-20 euros. Si cuesta un poquito más, que os lo justifique. Es decir, hay algunos espectáculos que vienen con copa, con tapa, con cena, entonces obviamente eso cuesta más. Pero ya os digo, lo normal son 15-20 euros. Nosotros terminamos en la carbonería porque es gratis. Por ser gratis no significa que sea malo, sino que antes a la carbonería no iba nadie y ahora se llena. Entonces han visto como el filón, por así decirlo, cada uno tiene su técnica de marketing, y también normalmente, porque sobre todo con el grupo en inglés, como es el primer contacto que tienen con el flamenco, si os gusta bien, y si no os gusta podéis levantaros y podéis marcharos porque no habéis pagado nada. No perdéis el dinero de una entrada como pasaría en un espectáculo de flamenco. Entonces, como os digo, la primera vez pues consideramos que es mucho mejor en algo que sea gratis que no teneros que gastar un dinero en la entrada. Una preguntita, Sí, el dime. flamenco, el tablao este flamenco es tan famoso de Granada, el de los GCT, Sí, en Sacromonte. ¿es auténtico? ¿Crees que merece la pena? ¿Auténtico en qué sentido? O sea, está Es muy decir, ensayado, muy... Claro, es que a ver, os comento, Sacromonte es la zona donde vivían los gitanos de Granada, igual que aquí vivían en Triana, pues en Granada vivían en Sacromonte. Entonces, el flamenco realmente no surge solo por los gitanos, sino que es una mezcla entre los gitanos, entre la cultura, por así decirlo, y el territorio. Es decir, el flamenco nunca se hubiese dado con los gitanos en otro sitio, y nunca se hubiese dado aquí sin los gitanos. Entonces, aquí por ejemplo en Sevilla la gente se piensa que el flamenco está en Triana, y no es así. Desgraciadamente aquí en Sevilla el flamenco está en el centro porque es la zona más turística. De hecho, en Triana hay un lugar parecido a la carbonería que se llama Casa Anselma, que tiene el espectáculo a partir de las 12 de la noche, y que yo no os lo recomiendo porque todo el mundo que ha ido me ha hablado mal de él. Entonces, yo de algo que me han hablado mal, obviamente no lo voy a recomendar, por eso terminamos en la otra punta. Con Granada es en el Sacromonte donde se dan los espectáculos de flamenco, porque como era el sitio donde vivieron los gitanos, que eran cuevas y tal, y que ahí empezaron el flamenco. del hombre este de los Claro. GCT está petada. Yo no sé hasta qué punto el espectáculo que ellos hacen... A ver, si realmente, por decirlo de alguna manera, hacen flamenco de verdad, tiene que gustar, tiene que ser bueno. Otra cosa es que lo que hagan pues sea algo para salir del paso y trincar dinero. Yo ya ahí no lo sé porque nunca he ido, entonces no te puedo dar mi opinión. Lo que sí es que lo característico de Granada es ir a ver un espectáculo en el Sacromonte, por eso, porque era donde vivieron los gitanos y es la zona, por decirlo de alguna forma, característica de ver el flamenco allí en Granada. O sea, es como, ya que vas a ver un espectáculo de flamenco, pues vete a las cuevas, que es donde en su momento... Pero es lo que os digo, o sea, lo que vais a ver es un espectáculo de flamenco, y en su momento en las cuevas lo que habría sería lo que aquí en los patios de vecinos. O sea, sería el flamenco familiar, entre ellos, a capela. Es decir, que esos espectáculos de flamenco es lo que ha evolucionado, es lo que te comentaba, que aquí, que es cuando se comienza a hacer el flamenco de cara al público, es lo que, por decirlo de alguna manera, se mantiene ahora en los tablaos de flamenco. Que es flamenco, pero que no sería el origen del flamenco. Pues para la tercera parada, vámonos un poquito más para allá. Tenéis aquí la plaza de toros, que hace unas horitas la veíais desde el otro lado. Aquí tenemos nuestra tercera etapa del flamenco, que es la etapa teatral, que va desde 1920 hasta 1979. Aquí, pues durante esos años no solamente se daban corridas de toros, sino que también pues se daban teatro, ópera, circo y el flamenco. Aquí, pues bueno, surge el tópico de que toda bailarina de flamenco tiene que terminar con un torero. A ver, trabajaban en el mismo espacio, pasaban muchas horas juntos, del roce nace el cariño, pero espero
que no todas tuviesen que terminar con un torero. Ya os digo, alguna relación habría y a nosotros, como el salseo nos encanta, pues ya lo juntamos a todas con todo. Aquí aprovechar para hablaros de la última característica del flamenco, que es el toque. El toque hace referencia al hecho de tocar y el instrumento principal en un espectáculo de flamenco es la guitarra. Así que el toque es tocar la guitarra. La guitarra que se utiliza en un espectáculo de flamenco se suele conocer por guitarra flamenca o guitarra española y difiere un poco a la hora de tocarla de la guitarra clásica para que el sonido sea diferente. Yo normalmente suelo decir que utilizan como trucos para que ese sonido no sea igual. Por ejemplo, la cejilla. La cejilla es una pinza que se coloca en la zona del traste, que tensa las cuerdas contra ese traste y una vez que la cejilla está colocada, pues se pone la nota, se toca y el sonido que sale pues es un sonido muy diferente a si la cejilla no estuviese puesta. También la guitarra española o flamenca se toca con los dedos de las manos, no se toca con púa. Por eso la persona que se dedica a tocar la guitarra tiene las uñas de los dedos largas, para no hacerse daño en las yemas. Y esto pues le da mucha más libertad, mucha más autonomía a la hora de cambiar de cuerda. Ya os digo, son pequeños trucos para que el sonido sea diferente. Acompañando a la guitarra tenemos el conjunto del jaleo. El jaleo es todo aquello que pueda ir apoyando a la guitarra. No solamente me refiero a otros instrumentos, sino también a otros elementos. En cuanto a instrumentos, están las castañuelas, la pandereta, el triángulo, el cajón, que el cajón, por ejemplo, es una de esas influencias que se traen de América porque es originario de Perú. Como os comentaba, tanto los gitanos como el flamenco son esponjas, cogen de aquí y de allá para añadirlo al flamenco y hacer lo propio. Mucha gente se piensa que la guitarra, por llamarse guitarra española, es que viene de aquí de España y nada que ver. La guitarra originalmente es de los musulmanes. Ya os digo, el cajón es de Perú. Las castañuelas, las primeras que se conocen, son de época fenicia, que a saber para qué lo utilizaron los fenicios, pero ya os digo, el flamenco y los gitanos pues van cogiendo de aquí y de allí, lo convierten en suyo propio, por así decirlo, lo adoptan y hoy muchas cosas que consideramos básicas o principales en el mundo del flamenco, ya os digo, no tienen el origen necesariamente en el flamenco. Como os decía, no solamente hay otros instrumentos apoyando a la guitarra, sino también otros elementos como el taconeo, sabemos lo que es, estupendo, no hace falta que lo haga. También están las palmas, que están las palmas sonoras, o las palmas sordas. Cambia la forma de colocar las manos y obviamente la sorda, en la sorda sí, y en la sonora sí. Así y así. No, la sorda es así. Tiene que hacer como hueco. Wow. Algo así. Ay. Y otra, al chocar los dedos contra la palma, suena más que cuando la sorda, que dejas como un hueco, haces así. Vamos a ensayar cómo se le hace. Pues si no llega un tablao tendré que enterarme yo. También hay una expresión que se utiliza muchísimo en el flamenco, que es la expresión ole. Sí. Como veréis, a mí el duende ni me miró de lejos, menos mal que no me dedico a esto. La expresión ole proviene de una expresión exclamativa árabe que se transcribiría wallah, W-A-L-A, que significa por Dios. Es una expresión que normalmente se lo dicen los del público, a los del espectáculo, cuando han hecho una parte muy bien o cuando han hecho algo muy difícil, muy complicado, para que ellos sepan que van por buen camino, el público les dice un ole y ya ellos pues van con mucha más confianza. Como por Dios, ¿o cómo? O sea, su origen, la expresión origen en árabe significaría por Dios, pero obviamente esa expresión pues va derivando hasta que ya en el flamenco el ole es, por decirlo de alguna manera, como algo de apoyo, por así decirlo. También es algo que los del espectáculo se lo pueden decir a los del público cuando ven que se están animando, que están formando parte de ese espectáculo, pues ellos les sueltan un ole para que ya el público se venga arriba y lo dé todo. Es una expresión que hoy podéis ver en diferentes ámbitos, como una plaza de toros, un partido de fútbol, pero para que supieseis que el origen lo tienen realmente en los espectáculos de flamenco. Y ahora, pues vámonos dirección catedral. Estos últimos años más, por la cosa de que si beber leche de soja, Sí, no, pero como si veo vamos a que dejarnos leche- el café, o ahora en muchos sitios el café americano, que el
el que está infusionado, no, el infusionado que te viene en una máquina, es que no sé cómo se llama porque yo no bebo café. Pero hay un café ahora que se lleva que te lo traen en una máquina y tú tienes que hacer así, es como un tubito que, claro, es como un tubito que haces así con el café y le pasas algo al café y ya te lo echas y se supone que está bien. Y a eso le llaman café americano, porque el cacharrito ese es el que utilizan en América. El café americano siempre ha sido agua con un poco marrón. Esa pijada es desde hace unos cuantos años para acá. O sea, antes era el café que te ponían en el bar de la maquinita y ya está. Claro. Entonces, lo del té más o menos igual. Lo del té es porque ahora eso, pues se lleva más tomar té que tomar café. Pero yo es que soy de Nesquik. Yo desayuno mi Nesquik, entonces como yo me tomo un café, entonces ya tengo energía para 48 horas, no me da el cuerpo para más. Aprovechando que tenemos esta tienda, hablaros un poquito de la vestimenta que se utiliza, sobre todo la mujer, para bailar, que los vestidos que utilizan es prácticamente igual que el traje regional de aquí de Sevilla, que es el traje flamenca o el traje de gitana. Ese traje tiene su origen en la exposición iberoamericana de 1929. Para esa exposición, las campesinas pues hacen un traje muy parecido a este, llama muchísimo la atención y las mujeres de la clase alta pues no podían permitir que las campesinas se llevasen todas las miradas. Así que ellas pues hicieron un vestido muy parecido y llega un momento en el que se podría decir que todas las mujeres de Sevilla pues terminan yendo a esa exposición con el mismo traje. Es el único traje regional del mundo que está sometido a la moda. Es decir, siempre es estrecho, es un traje que realza la figura de la mujer, tiene volantes, pero cada año cambia el número de volantes, la altura de la manga, el estampado. Entonces, todos los años es el mismo, pero no todos los años es el mismo. La gran diferencia con el traje que se utiliza para bailar, pues que para bailar, obviamente, la parte de las piernas es mucho más abierta, mucho más ligera para tener más movimiento, pero por el resto es bastante parecido. Se le puede meter todos los complementos que queráis, pendiente, peineta, flor, mantón, ya os digo, ahí ya cada una a su gusto. Y los zapatos, los que tenéis aquí a la derecha del escaparate, son los zapatos oficiales, con un tacón, con una suela específica, son los que se utilizan para bailar, pero nosotros para la feria pues solemos ir mucho más cómodas, entre otras cosas porque después de estar tantas horas allí bailando y tal, con esos tacones te dejan los pies fritos y los tacones son bastante caros como para llevártelos a la feria y romperlos. Entonces, ya os digo, vamos mucho más cómodas, incluso algunas van en botines. Lo normal son los espartos, es lo que se está llevando últimamente, porque los espartos tienen plataforma, pero son cómodos. Entonces es lo que más se está llevando ahora. Pero vamos, yo he llegado a ver gente en botines, porque como el traje te tapa los pies, mientras no te lo levantes, todo está bien. Entonces, hombre, también ya dependiendo. Una, por ejemplo, si lleva el traje corto, el traje corto te llega hasta las rodillas, obviamente si te van a ver todas las piernas, lo bonito son unos tacones, pero no suele ser tampoco lo normal. No tiene por qué ser ese tacón, puede ser un No, claro, un tacón, sí. Ya os digo, Eso sobre para todo las es para bailarinas. bailar, sí, más que nada por eso, porque el tacón y la suela es específica para que en el tablao suene como tiene que sonar. Chapa a veces, Claro. Tiene clavo, ¿no? Por eso digo que obviamente estos zapatos no se los va a comprar nadie. A nadie que no baile, digo. Si queréis asomaros para bichear un poquito los vestidos. No, esta es la de San Bartolomé. A ver, esta no la hemos visto. ¿Por la mañana? Yo creo que sí que mañana. Cuando... No creo. No creo. No creo, no, esta no. Aquí no habéis llegado. No. Te digo que no me extraña que no sea gratuito. Se parece, no sé, es que por la noche me parecía así. Llegamos a nuestra última parada de la ruta, como comentaba, es la Carbonería. Lo único que me queda aquí por comentaros es la última etapa, que es la etapa contemporánea, que comienza en 1979 con la publicación de un disco que se titula La leyenda del tiempo. Un disco publicado por Camarón de la Isla. ¿Suena? Sí. Os sorprendería la de veces que pregunto, ¿os suena? Sí, no suena. Incluso gente de aquí Serán españoles. gente de España que no tiene ni idea de quién es Camarón. También, a ver, también os digo que yo normalmente les suelo decir, seguro que lo habéis escuchado, pero no me ponéis cara. Ahí está. Lo que habéis escuchado no sabéis qué es Camarón. Pero ya os digo, obviamente yo creo que aquí todo el mundo de España mínimo alguna vez en su vida habrá escuchado 5 segundos de Sí, creo. Camarón. La película y todo.
Como decía, él pues bueno, es un cantante no solamente muy famoso, sino también muy importante en la historia del flamenco, entre otras cosas porque él marca la última etapa, ya que a partir de la publicación de ese disco no hace falta venir aquí a España a ver diferentes espectáculos de flamenco, sino que él va dando conciertos por diferentes países que lo convierten en algo más universal y lo acerca a muchísimas más personas. A partir de ahí el flamenco se comienza a mezclar con otros estilos musicales hasta llegar a la máxima representante que tiene el flamenco hoy día, que es Rosalía. No voy a entrar en si eso es flamenco o no, es una opinión personal de cada uno. Lo que sí yo digo que, para mi punto de vista, hay que agradecerle que a través de su fama, sobre todo la generación más joven, está conociendo el flamenco, está descubriendo a artistas, a grupos, que si no llega a ser por la fama de Rosalía no los hubiese escuchado en la vida. Así que al menos yo creo que eso pues hay que concederle. En cuanto a la carbonería, como os comentaba, espectáculo de flamenco gratuito todas las noches, lo único que tenéis que pagar son las consumiciones. Hay 3 pases, uno a las 9:30, otro a las 10:30 y otro a las 11:30. Como os decía, terminamos aquí una horita antes porque sobre todo el grupo de inglés, como lo traigamos más tarde para ellos trasnochar. Y como os decía, podéis quedaros, podéis marcharos y volver después, ya cada uno lo que quiera. Lo que sí, yo no recomiendo que cenéis aquí, no es por nada, sino porque la especialidad son nachos con queso. Entonces, para picar mientras se ve el espectáculo, guay, pero lo que es una cena, pues la verdad es que no. Bueno. Madre mía, eso se va a llevar un arañazo de a casa. Hostia. Como decía, el cenar no lo recomiendo. También el espectáculo es diferente cada día. Podéis venir hoy, podéis venir mañana, que lo que vais a ver es diferente. Y lo que sí, vengáis cuando vengáis, si no queréis ahora, yo os recomendaría llegar 15 minutillos antes. No es por nada, exacto, sino porque no se pueden hacer reservas, sino que aquí la gente va llegando y se va sentando y entonces el espectáculo suele durar 45 minutos. Si, por ejemplo, venís al de las 10:30, como termina a las 10:15, cuando está saliendo la gente del primer pase, podéis pasar vosotros y coger sitio. Más que nada, ya os digo, para que no tengáis que estar viendo el espectáculo de pie. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna pregunta? La entrada de metro más cercana. De San Sebastián. Vale, hay que volver por todos los adoquines. Es que aquí hay un tramo que no sé si cabrán. Yo creo que sí, pero vamos, también es callejear, os lo digo. Y vais a pillar adoquines. Es que aquí las calles Ya, de esta vale. zona... Esta siempre es mejor, esta calle. De aquí Sí, pero que llega un momento en que también hay adoquines. O sea, Pero que al menos final trozo. es lo mismo. Menos trozo, luego se sale alguna arteria más principal que sea más lisa. Sí, no creo que haya problema. ¿Te lo damos? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo recomendaría esta calle al final, a la izquierda, toda para abajo, salís a la avenida Menéndez Pelayo. Esa avenida hacia la derecha, llegáis al parado, o sea, llegáis a la parada del metro para San Sebastián y toda la avenida se puede, o sea, se Ahora ve. iríamos para coger el metro, iríamos por aquí y... No. Esta calle al final a la izquierda. Y ahora La que hemos traído, todo el ¿no? final, La que claro, hemos traído juntos. pues a la izquierda y ahora cuando lleguéis al final a la derecha, que pasáis los jardines Murillo y los jardines Murillo está ya la universidad y a la izquierda la parada del metro. Que ya os digo, toda esa avenida está bien, o sea, no, ahí no vais a tener problema. No bajamos esta mañana derechos desde las 14. Muchísimas gracias a vosotros. Espero... ¡Ay! Vamos a hablar un poquitín. Bueno, en la noche de Villa. El puente de Triana. Es decir, el puente de Triana. No te puente, es decir, el puente de Triana. El puente de Triana. Vamos a no disfrutar un repunte.
las que son las matadas están entrenando este año bien. A ver si yo. ¿No has visto los hamburguesas que te acaban de pasar? Sí. No. Hostia, la Rusia. Te pilla la Rusia. A ver si tienen cojones ir así por León. Ah, hostia, sí. Hostia, ¿esto qué es? Hostia. Wow, mira. Se está pidiendo 40 euros.